la tecnología ha evolucionado tanto y ha desarrollado mecanismos tan sofisticados que exigen también a quienes tutelan esta información que sean más precavidos para preservar nuestra identidad. Yo supongo que una de las causas que ha sido de conocimiento público hace meses atrás de un banco importante donde hubo una fuga de información y hace unas semanas también de una cadena de farmacias también donde hubo otra fuga de información. Más o menos por ahí viene el tema de las vulneraciones, ¿no? Al salir la noticia, muchos clientes de esas entidades comenzaron a tener recelo de cómo han manejado su información y algunos comenzaron a retirarse. Claro. Tanto es así que la misma empresa lanzó comunicados tratando de retomar esa confianza, porque la confianza la pierdes en una. Bienvenidos a Entre Números y Negocios, el podcast donde hablamos de estrategias financieras sin enredos. Si eres emprendedor o empresario o simplemente quieres entender mejor tus finanzas, este es el espacio. Vamos directo al punto, con tips, anécdotas y expertos que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¡Comencemos! No sé si les habrá pasado alguna vez que cuando están con su celular reciben llamadas de números desconocidos y al final cuando contestan saben hasta su nombre y varios datos más. El día de hoy trataremos justamente sobre este tema que muchos a veces no quieren tocar, sobre una ley muy importante que ha salido ahora último, sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Y para tratar dicho tema, tenemos como invitado especial al doctor Gabriel González del estudio González Valdivia. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Este es un tema de plena vigencia y creo que va a ser muy importante para tu audiencia que puedan conocer algunos detalles sobre la norma. Doctor, para empezar a tratar el tema de hoy, ¿de qué trata la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Qué objetivo o alcance pueda tener esta ley? Para comentar los alcances de la ley es importante ir un poco al origen. Y el fundamento, el origen de esta norma, que está vigente desde el año 2015, pero tiene fundamento constitucional. La Constitución establece como uno de los derechos fundamentales el que ninguna persona pueda sufrir la vulneración de información que afecte su intimidad personal o familiar. Entonces, este fundamento constitucional luego ha sido desarrollado por una ley que fue emitida en el año 2013, pero que entra en vigencia en el año 2015, con su reglamento, el que ha sido modificado en noviembre del año pasado y que entra en vigencia el 30 de marzo de este año. ¿Qué es lo que protege esta ley? Como su nombre lo dice, protege los datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales, que además está bajo la supervisión, fiscalización y aplicación de la Autoridad Nacional de Datos Personales, como su nombre lo dice, busca preservar la información personal de los individuos, de los ciudadanos, basado justamente en este derecho constitucional que tenemos. Ese es el fundamento primigenio, ese es el fundamento genérico de la norma. Ok, ¿y bajo qué ente regulador va a estar establecido esta norma? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es un órgano que depende del Ministerio de Justicia, es la autoridad que viene realizando ya la fiscalización y la aplicación de sanciones bajo el amparo de esta ley y su reglamento vigentes, como te digo, desde el 2015, pero cuyo reglamento ha sido modificado y va a entrar en vigencia en marzo de este año con mayores obligaciones, con sanciones más severas, y eso es lo que hace hoy en día más relevante volver a tocar el tema, volverlo a poner sobre la mesa para discutir sobre la necesidad de su implementación. Tengo entendido entonces que va también para tanto entidades públicas como para empresas privadas. Va para entidades públicas y para empresas privadas. Ahora, lo importante de abordar este tema es ver los dos espacios de alcance. Por un lado, las obligaciones de las empresas. Es importante que las empresas tengan claras cuáles son las obligaciones que impone esta norma,
porque es ahí donde van a poder, primero, por un lado, estar dentro del cumplimiento de la norma, evitar multas, evitar sanciones. Por otro lado, poner en riesgo su prestigio, su reputación, y generar además confianza con las personas con que las relacionan, ya sean clientes, ya sean proveedores, ya sean trabajadores. El generar esa confianza en el entorno de que el tratamiento que ellos están dando a los datos personales están enmarcados dentro de la norma es importante para una empresa. Pero por otro lado, también es importante que los ciudadanos conozcamos cuáles son nuestros derechos, porque finalmente la norma lo que preserva son los derechos de las personas naturales, de la identidad de las personas naturales, de la información personal de las personas naturales. ¿A quién le exige? A todas personas naturales, públicas o privadas, que administren bases de datos personales. Esas bases de datos que pueden ser digitales o pueden ser físicas, información física que puedan tener guardada o almacenada. La norma no discrimina, la norma establece que el alcance de las obligaciones es a todas aquellas empresas, personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, que administren bases de datos personales. ¿Y qué son los datos personales? Los datos personales son toda aquella información de una persona natural que la identifica o que la hace identificable por medios razonables. Así lo define la norma. Nombre, DNI, dirección, profesión, incluso aspectos de salud, qué enfermedades tengo, ¿no? ¿Cuál es mi estado de salud? ¿Cuál es el sueldo que yo gano? Esos aspectos, mi imagen. Todo lo que vendría a ser todo lo información que permite identificar y que debería ser confidencial, ¿no? y que debería preservarse, ¿no? Y que debería preservarse para un tratamiento que proteja mi intimidad personal y familiar, como lo dice la Constitución. Y en el caso de empresas privadas, ¿el alcance es para toda empresa o hay determinadas empresas que están obligadas y otras no? Esta norma tiene la particularidad de que es una norma transversal y alcanza a todas las empresas en la medida que todas las empresas de una u otra manera administran bases de datos personales. Porque cualquier empresa, para comenzar, tiene la base de datos de sus trabajadores, en donde va más allá que el nombre y DNI, que es una información necesaria para suscribir el contrato y que de alguna forma no requeriría un consentimiento, pero tiene más información. Hoy con la ley de seguridad y salud en el trabajo que exige un médico ocupacional, también tienen información sobre el estado de salud de las personas, tienen información sobre los ingresos de las personas. Entonces hay una dirección celular, hay una serie de información que las áreas de recursos humanos tienen con relación a los trabajadores que ya los hace pasibles de la aplicación de esta norma. Entonces la norma es de aplicación transversal, no es específicamente para un rubro o para una empresa de determinada envergadura. Cualquier empresa que maneja una base de datos personales es pasible de la aplicación. Digamos que puede ser desde una bodeguita de la esquina hasta una empresa grande. Correcto, pero también es cierto que depende mucho el rigor de exigencia de la norma de los volúmenes de datos que uno maneja, ¿no? Ok, pero en su gran mayoría formalmente todos los que manejan bases de datos personales son pasibles de esta... Y si la ley tiene cierta antigüedad, digamos, ¿por qué ahora hubo ese cambio, un nuevo reglamento y tiene que empezaría, me dices, a partir del 30 de marzo. 30 de marzo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué, si ya es una ley antigua, por qué ahora, inclusive hasta con penalidades de multas en caso de... Eso es una pregunta muy importante, Ricardo, y es bueno, primero, saber que la autoridad viene ejerciendo funciones desde el año 2015, viene imponiendo sanciones desde el año 2015, fiscaliza y sanciona. No se ha conocido mucho, pero
para tener una referencia del impacto creciente que está teniendo la aplicación de esta norma, en el año 2023 las sanciones que impuso la autoridad llegaron alrededor de los 7.6 millones de soles en sanciones, y en el año 2004 las sanciones se incrementaron a 13 millones, casi el doble de sanciones, casi el doble en cantidad monetaria en sanciones del año 2004 con relación a 2023. Y este año 2025, como tú dices, ¿por qué hoy está cobrando tanta relevancia? Por un lado, porque hay un nuevo reglamento. Este reglamento, como te digo, impone otro tipo de obligaciones, otro tipo de sanciones, se vuelve más severo, la autoridad tiene una vocación mayor de fiscalización, y esto tiene que ver también con el avance de la tecnología y de los mecanismos que vienen siendo utilizados para vulnerar la información relacionada a los datos personales de los ciudadanos, ¿no? Como hay tantas bases de datos, ya sea en bancos, clínicas, empresas de distintos rubros, estas empresas están expuestas a mucha vulneración. La norma exige que se implementen los mecanismos de seguridad para evitar esta vulneración. La tecnología ha evolucionado tanto y ha desarrollado mecanismos tan sofisticados que exigen también a quienes tutelan esta información que sean más sofisticados, más exigentes y mucho más precavidos para preservar nuestra identidad. Yo supongo que habrá sido una de las causas que ha sido de conocimiento público hace meses atrás, de un banco importante donde hubo una fuga de información, y hace unas semanas también de una cadena de farmacias también donde hubo otra fuga de información. Por coincidencia es casi el mismo grupo empresarial. Entonces, más o menos por ahí viene el tema de las vulneraciones, ¿no? Y eso viene desde atrás también, ¿no? Porque si uno va a Wilson, la base de datos lo compras por 15 o 20 soles y tienes acceso a una cierta cantidad de información privada de muchas personas y empresas, ¿no? Sobre todo de personas, ¿no? Sí. Mira, tú mencionas dos aspectos importantes. Por un lado, dos casos que se han mediatizado, ¿no? Casos que se han mediatizado primero por el impacto que representan a una cantidad significativa de usuarios, por otro porque son empresas conocidas, de envergadura, por lo tanto han sido casos mediáticos. Pero eso solo revela que el sistema está funcionando, o el sistema de fiscalización, el sistema de sanciones viene funcionando porque imponen sanciones y todo. Por otro lado, revela la vulnerabilidad a la que están expuestas las empresas y genera una reacción del Estado también, a ser mucho más agresivo en la imposición de sanciones, en la fiscalización, en la supervisión del cumplimiento de la norma. Y por último, ¿qué genera? También conciencia en el ciudadano, conciencia en las personas de que tenemos derecho a exigir que nuestra información personal sea tutelada, sea cautelada de manera adecuada, que si nosotros contratamos con un banco, si nosotros contratamos con una clínica, si dejamos nuestros datos en una farmacia para ganar puntos, por lo que fuera, si matriculo a un hijo en una universidad, que esa información sea celosamente protegida. Entonces, al generar esa conciencia en los ciudadanos, voy a generar también mayor exigencia en quienes administran esta base de datos. Cuando genero conciencia en los ciudadanos, también genero una vocación mayor de reclamos. Ya comienzan a acudir con mayor intensidad a la autoridad, a reclamar, a solicitar que fiscalicen, a solicitar que tal o cual empresa no le respondió a un pedido relacionado a sus datos personales. Entonces, el sistema se comienza a alimentar de la propia conciencia de los ciudadanos. ¿Y qué pasa? Cuando firmamos a veces contratos con entidades del banco o entidades de telecomunicaciones o X empresa, a veces sea virtual, nos habilitan un check de uso, que autorizamos el uso de la información que nosotros hemos llenado, o del banco a veces firmamos, que a veces en letras chiquitas, autorizamos el uso también de dicha información para que pueda la empresa hacer ese uso de su base de datos de los clientes
y hacer un tipo de uso comercial. En ese caso, un usuario puede estar autorizando el uso de sus datos. Sí, no solo en los bancos, cuando uno entra a una página web y quiere buscar información sobre algún producto o un servicio, a veces para poder pasar al siguiente nivel de acceso te piden ingresar tus datos y ahí te ponen una casilla también de si autorizas o no usar la información para fines de marketing comerciales. En la medida que te informen que van a usarlo para esos fines y que tú aceptes conscientemente, estamos dentro de lo que exige la norma, ¿no? Estás dando un pleno conocimiento informado para que usen tus datos personales para determinados fines. Sin embargo, cuando uno realiza un contrato, una relación, un vínculo con alguna empresa y para lo cual tengo que entregar obviamente mi DNI, mis datos de identificación, solamente los datos pueden ser usados para esa relación contractual, para los fines de la ejecución de ese contrato, salvo que me soliciten autorización para otros usos. Si yo voy a un banco y simplemente me piden el DNI y simplemente hago una operación, pero no lleno de ninguna ficha ni nada, no podrían usar mi información para otros fines que no sea eso. Correcto. Ahora, como el ejemplo que tocó, ¿no? Todas las empresas manejamos información de los trabajadores, sea virtual o físico. Tenemos la ficha de personal o virtual y físico. Ese tipo de información, al momento de realizar el contrato de lo que es de trabajo, dependiendo de las modalidades, habría que agregar una cláusula entonces también del manejo de información que nos está dejando el trabajador. Sí, en la medida que cuando uno realiza este tipo de contrataciones, por ejemplo, has puesto el ejemplo de los trabajadores, ¿no? Es imprescindible contar con su información personal. La norma nos exige ciertas evaluaciones médicas, lo cual hace inevitable que tengamos información más allá. Evidentemente el sueldo, la dirección, son información necesaria para un área de recursos humanos para cumplir su labor y su finalidad, para cumplir además con las exigencias de la ley. Yo no requeriría un consentimiento en ese sentido. Sin embargo, tengo que dar un tratamiento. Porque una cosa son los documentos de consentimiento, informar, voy a usar para estos fines, pero lo más importante es el tratamiento que yo le doy. Entonces, a un trabajador yo no tendría que informarle en la medida que no voy a usar para otros fines. Algo que le diga, mira, voy a usar tus datos porque necesito de repente promocionar un evento de mi empresa, entonces voy a poner ahí tu imagen y poner tu... Eso tendría que sí informarme previamente, ¿no? O que sea parte de las obligaciones que tenga. Pero en la medida que yo utilice la información para los fines esenciales y prescindibles de la ejecución del contrato, estoy dentro de lo que marca la ley. Pero eso no quiere decir que no tenga obligaciones de, primero, tener una base de datos bien organizada, compilada conforme a la norma, inscribir mi base de datos en la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y cumplir con los mecanismos de seguridad para proteger y preservar esa información. Ahora, la ley está enfocada solo y exclusivamente de datos personales, no de personas jurídicas, de personas naturales. Solamente de personas naturales. Ahora, si tratamos ahí de personas naturales, lógicamente los trabajadores y clientes, personas naturales y proveedores, personas naturales, ¿no? Entonces, todas esas bases de datos que mayormente las empresas privadas manejamos, es lo que tendríamos que tener ese tipo de restricción, de manejo, de control y de confidencialidad, ¿no? Salvo que esté autorizado por ellos para el uso comercial que una empresa pueda determinar, ¿no? Así es. Ahora, hay alcance de multas, hay unos cuadros de multas, ¿no? De acuerdo a disposición. Pero ¿cómo haría la entidad? Entonces, tiene que haber un mecanismo de documentación, algo que respalde que estoy cumpliendo con la protección. Claro. A ver, ¿Tiene que haber algo de respaldo? Para comenzar, por un lado tú me preguntas cómo se implementa el cumplimiento
¿Cómo fiscaliza la autoridad? Vamos a ver distintos escenarios. Primero, que la norma impone una serie de obligaciones, ¿no? Entonces las empresas tienen que cumplir esas obligaciones. Las empresas tienen que implementar un sistema de protección de datos personales que parte, como te digo, por sistematizar las bases de datos que manejan, identificar qué bases de datos yo manejo. Punto 1. Registrar esa base de datos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Implementar sistemas internos de seguridad para el manejo de datos personales. Mecanismos que impliquen que el acceso a esa información solamente está a cargo de personas autorizadas y personas a las que también se le aplican obligaciones específicas de preservar esa información, ¿no? Estoy poniendo ejemplos de cómo implementar, por ejemplo, inicialmente un tratamiento de datos personales. ¿Y obligan a tener alguna persona responsable de manejo de ese control de seguridad de información? Según el volumen de datos personales que se maneja, la norma dice que para grandes volúmenes de datos personales se exige la designación de un oficial de cumplimiento de datos personales. Ahora, es importante también, volviendo a lo que veníamos conversando, por un lado está el cumplimiento del tratamiento que yo le doy, ¿no? Pero también cómo yo me relaciono con el titular de los datos que yo administro. Porque ese titular yo tengo que ofrecerle también un mecanismo de respuesta célere. Cuando me pregunta, por ejemplo, quiero saber qué estás haciendo con mis datos, quiero saber si todavía tiene registrada esta información. Un trabajador que salió de la empresa y que puede decir, quiero que eliminen mi información. Tienen que haber implementado mecanismos de respuesta célere a los usuarios, ¿no? Alguien que contrató con una empresa de telefonía y no quiere que le estén llamando, puede solicitar que eliminen su información de su base de datos. Entonces, las empresas tienen que estar preparadas no solamente para el tratamiento interno, para darle seguridad, sino también para responder a los titulares. Y es una gama amplia de obligaciones que la norma impone y que, por un lado, tenemos a la autoridad fiscalizando que se cumpla, por otro lado, a los usuarios exigiendo que se respeten sus derechos. Quizás todavía, como no está muy difundido esto, los usuarios no han tomado conciencia de los derechos que tienen, de los derechos que la norma les otorga. Pero esto va a ir intensificándose a medida que se hagan más conscientes de ello, ¿no? Así como se comenzó con darle potestad de reclamo o de queja, que fueron a través de Indecopi, lo cual se crearon los libros de reclamaciones, donde el usuario afectado tenía la opción de hacer el reclamo respectivo. Claro. En este caso también el usuario, llámese por estas famosas llamadas spam que son muy hostigantes, puede también hacer una denuncia contra estas entidades que a veces llegan a perturbar también la tranquilidad pública. Sí. Y a la vez uno indica, pero ¿de dónde han salido esa información que ciertas empresas lo tienen, ¿no? Sí, por supuesto. Lo primero debería hacer un usuario es preguntar primero quién lo está llamando y en base a qué tiene su información, ¿no? Lamentablemente, como tú has señalado también, y eso es una tarea que quizás tendríamos que hacer todos, muchas veces firmamos sin darnos cuenta, muchas veces autorizamos sin darnos cuenta. Entonces, si vamos a sacar una tarjeta de un banco, ya le dimos autorización para que nos estén llamando permanentemente a ofrecernos nuevos servicios, ¿no? Pero eso no ocurre, por ejemplo, con las empresas de telefonía necesariamente, porque cuando uno va a una empresa de telefonía y compra un chip, a mí me pasó algo muy particular. Yo compré un chip para el celular de mi hija, estaba mi nombre, porque mi hija es menor de edad, y saliendo de la compañía lo puse al teléfono, cargué y apenas terminó de cargar empezaron a llamarme, a ofrecerme cosas a mi nombre, preguntaban por mí. Claro. Yo acababa de comprar un chip. ¿Cómo sabían estas empresas que ese número me correspondía a mí, me pertenecía a mí, y llamaban a ofrecerme cosas? Y en un momento corto, no es que hayan pasado días, nada. No hay ninguna otra opción que haya sido la empresa. En el momento de... a veces uno por desidia, por flojera, porque ya no quiere esperar el tiempo, no va así reclama. Y porque nos hemos mal acostumbrado todos a aceptar estas llamadas de spam, estos mensajes
nos perturban todo el tiempo, ¿no? Pero el hecho es que a veces uno sin querer firma, autoriza, a veces con conocimiento y a veces sin el debido conocimiento, no significa que un usuario puede después llamar a la empresa o decirle, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no te autorizo, ¿no? Esa es la buena noticia, que nosotros seguimos siendo titulares, amos y señores de nuestra información personal, y por lo tanto cuando queremos podemos llamar, como decía, por eso de repente hay que hacer una tarea de comenzar a llamar a las entidades con las que nos hemos relacionado y pedir, ¿sabes qué? Quiero que eliminen mi información de tu base de datos. Que no sea ya de uso comercial, ¿no? Exactamente. No, me autorizó en su debido momento, claro, en su debido momento, pero ahora ya quito esa autorización y quiero que se mantenga en la debida reserva, ¿no? Ya es responsabilidad de la empresa. Correcto. Que ya debe filtrar a aquellos que autorizaron y a aquellos que no autorizaron, ¿no? Exacto. Ese ya lleva ese momento, ¿no? Y este tema de protección de datos personales, que justamente va para personas naturales, tiene mucho que ver por el momento también que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos viviendo una época donde el delito de extorsión se basa justamente en la facilidad de acceso a esa información, ¿no? Correcto. O sea, un delincuente que extorsiona sabe muy bien dónde vive, a quién va a extorsionar. Entonces, muy aparte que puedan investigar el tipo de empresas, negocios, pero cuando ya llegan a tocar al dueño de la empresa, que son ya datos e informaciones personales, uno se da cuenta, pues, cómo averiguaron dónde vive, cómo averiguaron la familia, sí. Aparte que puede haber seguimiento, todo lo que quieran, pero el acceso, como tú dices, como repito, es lo de Wilson, ¿no? Wilson, la base de datos está ahí, pero hay entidades públicas y privadas que facilitan esa información. Esto es un tema importante, ¿no? Porque nosotros hemos estado hablando un poco del tema comercial, ¿no? De cómo usan información para temas comerciales y cómo nos perturban, pero nosotros hablamos de un tema muy importante que es la seguridad. Exacto. ¿No? La seguridad que hoy en día está tan debilitada y estamos tan expuestos para temas de extorsiones, por ejemplo, muchos empresarios que son personas naturales y que tienen su información regada por distintos lados, y estos delincuentes ahora con los mecanismos que te ofrece la tecnología pues vulneran sistemas de seguridad, más o menos delinean tu perfil, ven cuánto más o menos tú estás ganando, a qué te dedicas, cuándo estás y cuándo no estás en un lugar o en otro. Todo eso tiene que ser protegido, ¿no? De repente yo viajo recurrentemente en una línea aérea, ¿no? Y alguien vulnera la información de esa línea aérea y comienza a identificar nombres. Estas personas, ¿qué tiempo están fuera de Lima? Entonces sé que puedo robar fácilmente a su casa, ¿no? Son pequeñas cosas que también es importante mirar. La información personal no solamente nos protege para efectos comerciales, nos protege también nuestra seguridad, protege nuestra intimidad también, porque nadie tendría por qué, por ejemplo, saber si yo sufro de alguna enfermedad, ¿no? O si gano tanto o cuánto dinero, ¿no? O si tengo una afiliación política que no quiero que nadie la sepa, ¿no? Son determinadas cosas que, como te digo, están protegidas en la Constitución. Dentro del manejo de datos personales está el uso de imagen. El uso de imagen también, exacto. Las cámaras de videovigilancia, por ejemplo, también están sujetas a la aplicación de la norma. Como te lo decía en el caso de los contratos de trabajo o cualquier tipo de contrato, en esos casos, en la medida que se justifica para la seguridad de un establecimiento, una empresa, tú no necesitarías el consentimiento, pero sí informar que estás usando su imagen, sus datos, están siendo usados por esta empresa para tales fines de seguridad y van a ser desechados, no sé, pues 15 días, un mes, el tiempo que tu sistema de seguridad te lo exija. Pero tú no puedes usar eso para hacer publicidad a tu empresa. O sea, utilizar cámaras de seguridad o por la empresa de seguridad o por tu empresa, la empresa usuaria de la empresa de seguridad, ¿no? Que puedan usarlo como imágenes, por ejemplo, para un anuncio publicitario. No podrían usar tu imagen, ¿no? Ahí estarían vulnerando. Claro, hay un sentido de vulneración privada y a la vez no hay un beneficio comercial también para las personas que están usando su imagen sin autorización. ¿No? Si alguien vulnera unas cámaras de seguridad, por ejemplo, un delincuente quiere entrar a robar una casa y accede a unas cámaras de seguridad y ve que la familia está almorzando en tal o cual restaurante, tranquilamente pueden
pueden servir de campana. Claro, entonces en sentido de las entidades públicas y las empresas privadas deben tomar sus medidas de precaución a nivel de manejo de bases de datos digitales, sus prevenciones ante ataques de hackers que roban información, ya instalarán su firewall o todas las medidas de protección debida. Pero también hay cierta información, llámese clínicas a veces, que tienen el historial del paciente en forma física, fichas de personal en forma física, y algunos datos físicos también tienen que tener su debido sistema de protección, ¿no?, de esas bases de datos. Llámese también, hay empresas que tienen una información histórica y guardada en ciertos almacenes, también tienen que tener sus precauciones también para ver, porque pueden indagar más allá algún dato histórico que pueda tener cierta persona, ¿no? Claro. Entonces, el alcance de esta ley no es que solamente se trate en forma digital, sino también es la parte física, ¿no? Sí, correcto. En realidad la información personal es lo que está protegida, ¿no? Y es importante tener eso bien claro. Has mencionado las clínicas, por ejemplo. Las clínicas además manejan información considerada por ley información sensible, que tiene exigencias de mayor, te puedo decir, de mayor exigencia, ¿no? Porque estamos hablando de información relacionada a la salud de las personas. Los bancos que utilizan mecanismos de identificación biométrica y captan también nuestra identificación biométrica, también manejan datos sensibles, ¿no? Cada rubro también tiene, según el rubro de cada empresa, del volumen que maneja, de la información que maneja, tiene obligaciones particulares que tienen que identificar y cumplir. Claro, pero así como es una entidad que va a estar supervisando, ¿no?, en la vigencia y la aplicación de esta ley, y se va a centrar justamente en los antecedentes que hubo a nivel de empresas privadas de fuga de información, también se le debería decir a la entidad que también supervisa a las propias entidades del Estado, que sí, a veces son los primeros a veces que vulneran, ¿no? Llámese la RENIEC o llámese SUNAT o cualquier otra entidad que a veces hay fuga de información interna, ¿no? Claro, las entidades públicas, como tienen mandatos legales para el ejercicio de sus funciones, están autorizadas a manejar la información que administran solo para los fines del cumplimiento de sus labores. Pero eso exige también que ellos tengan mecanismos de seguridad suficientemente sólidos y fuertes para evitar vulneración de esa información. Sí, porque en Wilson venden bases de datos en RENIEC. Sí. Inclusive hubo, salieron en noticias muchos años atrás, ¿no? Entonces, esa vulneración de dicha información es lo que es una de las tantas causas de no haber tomado las medidas de seguridad, como tú dices, y es lo que estamos pagando ahora con esto del delito de extorsión que ha sido incrementado enormemente, sí, ¿no? Mira, las reglas en toda sociedad exigen que la sociedad evolucione para adecuarse, ¿no? El derecho tiene que adecuarse a las sociedades, pero las sociedades también tienen que adecuarse al derecho. Y este es un caso muy revelador, el caso de la protección de datos personales, porque así como la realidad nos exige, o exige a los abogados, exige al sistema, al derecho, al ordenamiento jurídico, adecuarse y sacar normas y establecer exigencias e irse adecuando a medida que van cambiando las tecnologías, también exige el derecho, también le exige a la sociedad que evolucione con las normas, ¿no? Y esto quiere decir, por un lado, generar conciencia en los ciudadanos, como habíamos dicho y hemos repetido a lo largo de esta entrevista, que los ciudadanos sean conscientes de los derechos. Y segundo, concientizar también a las empresas que administran bases de datos, empresas públicas y privadas, como dices. Entonces, eso va a generar que el sistema funcione mejor. Tú pusiste el ejemplo de Indecopi. Indecopi es un ejemplo muy gráfico de lo que ocurrió en defensa del consumidor, por ejemplo, ¿no? El tema de marcas. Eso ha ido evolucionando. 20 años atrás, 25 años atrás, el consumidor no era muy consciente de sus derechos. No había un mecanismo de defensa por parte del consumidor, ¿no? Y eso fue evolucionando.
Eso fue evolucionando y se ve además en la evolución, valga la redundancia, de los casos, de las sanciones que impone Indecopi. Y que se hizo público y que eso ayuda también a que Correcto. sienta el consumidor que tiene una potestad Se crearon de reclamo, asociaciones ¿no? de consumidores para defender los derechos de los Y en este usuarios. caso también, ¿no? Porque falta difundir este tipo de lo que ha Sí. salido del reglamento y la ley, la exigencia y la potestad que tiene el usuario final de poder reclamar y poder hacer uso de su derecho de tener reserva de su Claro, información, ¿no? en España, por ejemplo, el incremento de sanciones, el incremento de casos se dio como consecuencia justamente de la mayor incidencia de denuncias por parte de ciudadanos, Sí, de la mayor justamente eso conciencia de los individuos. te iba a decir, ¿no? experiencias en el extranjero, ¿no? Justamente estás Sí, tocando España, ¿no? nosotros Sí. tenemos como referente el ordenamiento español. España tiene una norma desde el año 92 y después también se sujetó a la normativa de la Unión Europea, que también tiene una norma de protección de datos personales. Ya España tiene una experiencia un poquito más amplia que nosotros y donde hay experiencia práctica interesante con relación a sanciones impuestas, ¿no? En España pueden llegar hasta los 20 millones de euros las sanciones, con un límite del 4% de su facturación, pero teníamos un referente cercano y claro de cómo ha funcionado y viene funcionando y se viene incrementando además la mejora de funcionamiento del sistema de protección de datos personales. Sí, eso no es solamente de este país como lo estás mencionando, ¿no? Años atrás también Facebook también hubo una denuncia del mal uso de los datos personales que tenían de los usuarios de Facebook, ¿no? Y otros también páginas de redes sociales. Entonces, no solamente es en la aplicación en el Perú, sino es unas normas similares en otros países, Claro, ¿no? Más o claro. menos por ahí Sí, va el tema de la protección. En Estados ¿no? Unidos, por ejemplo, no hay una ley federal de datos personales, pero hay normas sectoriales que protegen la información personal. En el caso, por ejemplo, hay una norma especial para temas de salud, ¿no? Para cuidar la privacidad de la información de salud de las personas. Hay normas que protegen la identidad y privacidad de datos de los menores de edad, ¿no? Y también hay normas estatales. En California hay una norma que protege la identidad de los consumidores, por ejemplo, la información personal de los consumidores. No hay una norma federal, pero también, como te digo, hay normas sectoriales que buscan preservar esta información de las personas naturales, ¿no? Ok, un poco ya para terminar y esperemos que esté un poco claro para la gente que nos está viendo, ¿qué recomendaciones darías finales tanto para las empresas y para el público final para que puedan entender de esta oportunidad que está dando esta ley en la cual ya les está dando ese alcance, ¿no? Lo primero, que se informen tanto a las empresas que administran bases de datos personales como a las personas naturales que tienen expuesta esa información, que se informen, que conozcan cuáles son los derechos que tienen, por un lado, los individuos y por otro lado, las empresas, cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir. Eso es lo primero, informarse. Segundo, tomar acción. Las empresas deben comenzar a asesorarse para implementar sus sistemas de protección de datos personales para cumplir con las obligaciones de la norma. El 30 de marzo entra en vigencia este reglamento y al día siguiente empiezan las fiscalizaciones por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que son fiscalizaciones inopinadas. Puede tocarte como no, pero es mejor estar protegido. Y como decía al inicio, más allá de evitar una sanción, más allá de esperar que no me alcance la fiscalización, hoy en día el nivel o el estándar de las empresas en el mundo cada vez es más exigente. Incluso para relacionarse, para firmar contratos, exigen que tu contraparte esté en el mismo estándar de cumplimiento normativo. Entonces, en la mayor parte de contratos, tú vas a encontrar una declaración en la que aceptas, reconoces que estás cumpliendo con la ley de protección de datos personales.
Así como cumples con la ley de anticorrupción, la ley de lavado de activos, la ley antisoborno, también hay declaraciones para cumplir con la ley de protección de datos personales. Entonces, no solamente es para evitar sanciones, es también para mejorar tu posición, tu vinculación con tus pares, con tus contrapartes. Es una ventaja competitiva para tu empresa cumplir con esto. Genera más confianza en quienes se relacionan con tu empresa, ¿no? En que vas a preservar su información. Exacto, y reforzando justo este tema, ¿no? Lo que ha pasado con este banco y esta cadena de farmacias, ¿no? Es eso. Uno no solamente deposita el dinero, uno no deja de hacer las transacciones para comprar, sino también está la confianza que está haciendo en la entrega de esa información que supuestamente debe mantenerse en reserva. Y es lo que afectó, ¿no? Al salir la noticia, muchos clientes de esas entidades comenzaron a tener recelo de cómo han manejado su información y algunos comenzaron a retirarse. Claro. Tanto es así que la misma empresa lanzó comunicados evitando o tratando de retomar esa confianza, porque la confianza la pierdes en un segundo. O sea, retomar la confianza es mucho más difícil que cualquier otra cosa. Construirla, ¿no? Claro. Claro, entonces ese es el mensaje, ¿no? Para las empresas, ¿no? No caer en ese tipo de falencias del manejo de la información que vulnere y puede tener repercusiones comerciales hace prestigio, y no solamente por la multa, como tú dices, sino es la imagen de la empresa, ¿no? Correcto. Es la imagen de la empresa que está en ese momento de por medio, ¿no? Bueno, te agradezco, Gabriel, por tu presencia en este primer programa, y bueno, estamos para estar brindando, más bien, dejas tus datos, puedes mencionar cómo te pueden contactar. Gracias Ricardo, primero por la oportunidad. Es importante tocar estos temas que van a ser de mucha utilidad para tu audiencia. Nosotros somos González Valdivia y Abogados. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook como GBA, González Valdivia y Abogados. La página web es www.gba.com.p. Ahí encuentran toda la información sobre nosotros y nuestro estudio. Ok, muchas gracias por tu presencia y será hasta otra oportunidad por otro tema que podamos tocar. Encantado. Claro que sí. Y así despedimos este primer programa. Estamos gustosos que nos escuchen y estaremos justamente para cualquier tema financiero, contable, tributario, laboral, situaciones que afecten el día a día de las empresas o de las personas. Podemos estar aquí presentes. Atentos a nuestro próximo programa y mucho gusto. Y nos vemos. Este programa llega gracias al auspicio del Estudio Contable Yagui, Incayume Travel.